Entre risas falsas y globos de colores, se esconde uno de los horrores más oscuros de la historia. Esta no es la historia de un payaso cualquiera, es la pesadilla que acechaba en la vida real. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase media. Su padre, John Stanley Gacy, era un alcohólico abusivo que trabajaba como mecánico y veterano de guerra. Desde pequeño, John fue víctima de su violencia, tanto física como psicológica. Su madre, Marion Elaine Robinson, intentaba protegerlo, pero poco podía hacer contra la autoridad del padre. Gacy no encajaba con la imagen masculina que su padre deseaba. No le gustaban los deportes y era más bien torpe físicamente, lo que lo convertía en blanco de burlas. Además, tenía problemas de salud. A los 11 años sufrió un golpe en la cabeza que le causó desmayos frecuentes y a los 17 le diagnosticaron un problema cardíaco. Sin embargo, su padre lo veía como un simulador, llamándolo débil y maricón. El deseo de obtener la aprobación paterna marcó su infancia y adolescencia. A pesar del abuso, John siempre buscaba complacer a su padre, pero jamás logró impresionarlo. Esto creó en él una dualidad, la necesidad de ser aceptado y la frustración de no serlo. Cuando Gacy tenía 18 años, decidió alejarse de su hogar y se mudó a Las Vegas. Allí trabajó en una funeraria, lo que le permitió su primer contacto con la muerte de una manera que lo marcaría para siempre. Según relatos posteriores, una noche se quedó solo con un cadáver y sintió la necesidad de tocarlo. Aunque dijo que se sintió asqueado, esta experiencia despertó algo en él. Tiempo después, volvió a Chicago y estudió gestión empresarial. Su personalidad encantadora lo ayudó a hacer contactos y, en 1964, se casó con Marlene Mears, hija de un empresario exitoso. Gracias a su suegro, obtuvo un puesto en una cadena de restaurantes KFC en Iowa, lo que le permitió tener estabilidad económica. Parecía que su vida mejoraba. Tenía una esposa, 2 hijos y una buena posición. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre de familia, Gacy escondía oscuros secretos. Comenzó a abusar de jóvenes que trabajaban en los restaurantes y en 1968 fue arrestado por sodomía contra un menor de edad. Su suegro, avergonzado, lo despojó de todo y su esposa pidió el divorcio. Gacy fue condenado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses gracias a su buena conducta. Cuando salió, intentó empezar de nuevo en Chicago. Se convirtió en un ciudadano ejemplar. Trabajó en construcción, participó en la comunidad y se hizo conocido por su personaje de Pogo el payaso, que animaba fiestas infantiles y eventos benéficos. Nadie sospechaba que detrás de la sonrisa pintada, acechaba un asesino en serie en formación. Chicago, década de 1970. Un ambiente de oportunidades, pero también de peligros invisibles. En las calles de la ciudad, jóvenes desaparecían sin dejar rastro. La mayoría eran adolescentes, algunos fugitivos, otros simplemente chicos comunes que un día no volvieron a casa. Sus familias pegaban carteles con sus rostros, pedían ayuda a la policía, pero las respuestas nunca llegaban. John Wayne Gacy, mientras tanto, se había convertido en un hombre respetado. Tenía su propia empresa de construcción, participaba en eventos de caridad e incluso había estado involucrado en política, codeándose con figuras locales del Partido Demócrata. Para todos, era un ciudadano ejemplar, alguien que jamás levantaría sospechas. Pero entre 1972 y 1978, al menos 33 jóvenes cayeron en sus manos. Los primeros casos fueron ignorados por la policía. Muchos de los chicos desaparecidos eran vistos como rebeldes que se habían ido de casa por voluntad propia. Otros, como Gregory Godzik, 17 años, y John Butkovich, 18 años, trabajaban en la empresa de construcción de Gacy antes de desaparecer.
A pesar de las súplicas de sus familias, las autoridades no lograban conectar los casos. Uno de los patrones más alarmantes era que las desapariciones solían ocurrir en la misma zona y bajo circunstancias similares. Chicos jóvenes, de contexturas similares, desaparecían después de salir de casa, luego de aceptar trabajos temporales o después de encuentros en bares o estaciones de autobuses. El problema era que nadie miraba en la dirección correcta. Gacy sabía aprovecharse del sistema. Cuando algunos padres desesperados lo confrontaron, como en el caso de Butkovich, él aseguraba que el joven le debía dinero y que probablemente se había ido para evitar pagarlo. La policía lo creyó y no lo investigó más. Mientras tanto, los cuerpos se acumulaban bajo su casa. Durante años, hubo señales que podrían haber llevado a su captura. En 1975, uno de los empleados de Gacy declaró que su jefe lo había obligado a cavar zanjas en el sótano de su casa. El joven nunca entendió para qué eran, pero después de su testimonio, quedó claro que se trataba de tumbas. En 1976, un joven llamado David Cram trabajó para Gacy y llegó a vivir en su casa por un tiempo. Una noche, Gacy se puso su disfraz de payaso, lo esposó y trató de atacarlo. Cram logró escapar y renunció inmediatamente, pero nunca denunció lo sucedido. Hubo más sobrevivientes, pero el miedo, la vergüenza o la incredulidad de la policía hicieron que los testimonios quedaran en la nada. Las desapariciones continuaron. En diciembre de 1978, desapareció Robert Paist, un chico de 15 años que trabajaba en una farmacia. La última vez que lo vieron, había salido a reunirse con un contratista que le ofreció trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Esta vez, la policía sí investigó. Cuando revisaron los antecedentes de Gacy, encontraron su condena previa por abuso sexual. Algo no cuadraba. Consiguieron una orden de allanamiento y entraron en su casa. Lo que encontraron los dejó helados. En su hogar había una serie de objetos perturbadores. Ropa de adolescentes que no pertenecía a Gacy. Documentos de identificación de chicos desaparecidos. Esposas, sogas y juguetes sexuales, acompañado de un olor extraño que salía del sótano. Pero aún no tenían suficientes pruebas para arrestarlo por asesinato. Sin embargo, la presión sobre Gacy crecía. Comenzó a mostrarse más errático, bebiendo en exceso y diciendo cosas sospechosas a conocidos. En una ocasión, incluso mencionó que la policía estaba muy cerca de descubrir todo lo que había hecho. Lo que nadie imaginaba era la magnitud de su terror. No solo mataba, sino que disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas. Para él, el asesinato no era solo una forma de deshacerse de los jóvenes, sino un acto de poder absoluto. Su sadismo no tenía límites. Entre 1972 y 1978, al menos 33 jóvenes fueron atrapados en su juego macabro. Muchos de ellos terminaron enterrados en el sótano de su casa en Norwood Park, un barrio tranquilo de Chicago. Otros, cuando ya no hubo espacio, fueron lanzados al río Des Plaines. Pero, ¿cómo operaba Gacy? Él tenía una estrategia bien calculada. Buscaba a jóvenes vulnerables, chicos que necesitaban trabajo, adolescentes que huían de casa, jóvenes desprevenidos que confiaban en él. Utilizaba su empresa de construcción como carnada. Les ofrecía empleo, buenos salarios y la promesa de un futuro mejor. Si no los convencía con dinero, los seducía con alcohol y drogas. Y si eso no funcionaba, se disfrazaba de Pogo el payaso, usando su personaje infantil para ganarse la confianza de los más ingenuos. Pero una vez que cruzaban la puerta de su casa, ya no había salida. Una vez en su hogar, Gacy tenía un método infalible para someter a sus víctimas. Él lo llamaba el truco de las esposas. Les pedía que se dejaran esposar por diversión o para demostrarles una técnica de escapismo. Cuando los chicos aceptaban,
Gacy se reía y les mostraba que solo él tenía la llave. En ese momento, su verdadera personalidad salía a la luz. Ya no era el hombre amable ni el divertido payaso, sino un depredador sádico. Con la víctima inmovilizada, comenzaba su ritual de tortura. Algunos testimonios y pruebas forenses indican que Gacy utilizaba estrangulación con sogas. Les colocaba un torniquete alrededor del cuello y giraba lentamente hasta que se desmayaban. A veces los reanimaba para prolongar su agonía. Les violaba repetidamente. La mayoría de sus víctimas fueron brutalmente abusadas antes de morir. Los ahogaba parcialmente. Metía sus cabezas en cubos de agua, dejándolos al borde de la asfixia. Quemaduras y mutilaciones. Se encontraron signos de cortes y quemaduras en algunos cuerpos. Objetos insertados. En ciertos casos, introdujo objetos en los rectos de sus víctimas para aumentar su sufrimiento. Uno de sus aspectos más aterradores era su capacidad de desconectarse emocionalmente. Gacy actuaba con frialdad, sin mostrar arrepentimiento. Muchas veces se sentaba a comer tranquilamente después de un asesinato, como si nada hubiera pasado. Cuando terminaba con sus víctimas, Gacy envolvía los cuerpos en plásticos o sábanas y los enterraba en su sótano. La casa de Gacy era pequeña, pero bajo tierra había un laberinto de túneles llenos de cadáveres en distintas etapas de descomposición. El olor de la muerte era insoportable, pero Gacy tenía una solución. Usaba cal viva y esparcía químicos para disimularlo. Cuando ya no hubo espacio bajo su casa, decidió deshacerse de los cuerpos de otra manera. Tiraba algunos cadáveres en el río Des Plaines, confiando en que la corriente los alejaría antes de que fueran encontrados. Sin embargo, su arrogancia lo haría cometer errores. John Wayne Gacy se creía intocable. Durante años, había perfeccionado su técnica para secuestrar, torturar y asesinar jóvenes sin dejar pistas concluyentes. Pero como muchos asesinos en serie, cometió un error: dejó escapar a una víctima. Este incidente fue el principio de su fin. En marzo de 1978, Jeffrey Regnall, un joven de 26 años, caminaba por Chicago cuando un hombre en un auto negro se detuvo a su lado. Era Gacy. Con su sonrisa amigable, lo convenció de subirse al coche ofreciéndole marihuana. En cuestión de segundos, Jeffrey sintió un pañuelo en su rostro. Gacy lo había drogado con cloroformo. Cuando despertó, estaba atado a una estructura de madera en la casa de Gacy. Se encontraba en una de sus sesiones de tortura más brutales. Gacy lo violó repetidamente, lo quemó con cigarrillos y lo golpeó sin piedad. A lo largo de la noche, lo drogó varias veces con más cloroformo, llevándolo al borde de la muerte en múltiples ocasiones. Pero algo cambió. En lugar de matarlo, Gacy lo dejó vivo. Aún drogado y con el cuerpo destrozado, Jeffrey fue abandonado en un parque. Milagrosamente, sobrevivió y logró contar su historia. A pesar de las heridas evidentes en su cuerpo y su historia aterradora, la policía no tomó en serio su denuncia. Los oficiales creían que era un simple caso de drogas y que Jeffrey probablemente había tenido relaciones consensuadas con Gacy. La homofobia de la época jugó en contra de la investigación, y el caso fue archivado. Pero Jeffrey no se rindió. Con la ayuda de amigos, comenzó a vigilar la casa de Gacy. Anotó la matrícula de su auto y la entregó a la policía. A pesar de esto, las autoridades no actuaron. Gacy, confiado en su inmunidad, siguió asesinando. El 11 de diciembre de 1978, Robert Payest, un joven de 15 años, desapareció. Payest trabajaba en una farmacia y esa noche le dijo a su madre que iba a reunirse con un contratista que le había ofrecido un trabajo mejor pagado. Ese contratista era Gacy. Cuando no volvió a casa, su familia entró en pánico. Robert era un chico responsable, no tenía motivos para huir. La policía finalmente tomó el caso en serio y comenzó una investigación inmediata.
Descubrieron que el último hombre en verlo con vida era John Wayne Gacy, y cuando revisaron su historial criminal, encontraron su condena por abuso sexual en los años 60. Finalmente, Gacy estaba en la mira. La policía consiguió una orden de allanamiento para la casa de Gacy. Lo que encontraron fue suficiente para destrozar su fachada de hombre respetable. Ropa de chicos desaparecidos, esposas y sogas, pistolas y cuchillos, restos de cabello y sangre en las alfombras. Además, su casa tenía un olor nauseabundo. Gacy lo atribuyó a problemas de tuberías, pero los oficiales ya sospechaban lo peor. La policía colocó vigilancia las 24 horas sobre él. Gacy, sintiendo la presión, comenzó a comportarse de manera errática. Salía a beber en exceso, hablaba con extraños sobre sus crímenes y bromeaba con los oficiales que lo vigilaban, diciéndoles que pronto descubrirían la verdad. No lo sabía, pero su reinado de terror estaba a punto de terminar. La policía lo vigilaba día y noche, las pruebas en su contra aumentaban y su comportamiento se volvía cada vez más errático. El monstruo que se escondía detrás de la máscara de Pogo, el payaso, estaba a punto de ser desenmascarado. El 20 de diciembre de 1978, Gacy invitó a un par de oficiales que lo vigilaban a cenar con él en un restaurante. Seguramente pensaba que podía intimidarlos o manipularlos como había hecho con tantas otras personas. Pero el alcohol lo traicionó. En medio de la conversación, Gacy comenzó a hablar sobre los cuerpos enterrados bajo su casa. Habló de las desapariciones, de cómo los chicos no valían nada y de que pronto todo el mundo sabría lo que había hecho. Los oficiales se quedaron en shock. Sabían que tenían que actuar rápido. Al día siguiente, consiguieron una segunda orden de allanamiento para la casa de Gacy. Cuando comenzaron a excavar en el sótano, se encontraron con una escena salida de una pesadilla. Bajo la tierra, había restos humanos apilados unos sobre otros. Los cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos aún conservaban la piel, mientras que otros eran solo esqueletos. Se podían ver las marcas de estrangulación en los huesos y signos de tortura en los restos. El hedor era insoportable. Uno a uno, comenzaron a sacar los cuerpos de las víctimas. Cada nuevo hallazgo confirmaba la magnitud del horror que Gacy había estado ocultando durante años. La cuenta final: 29 cadáveres enterrados en su casa y 4 más encontrados en el río Des Plaines. Era oficialmente el peor asesino en serie de la historia de Chicago. Cuando Gacy fue arrestado, intentó fingir locura. Decía que tenía múltiples personalidades, que Pogo el payaso era quien había cometido los asesinatos, no él. Pero nadie le creyó. Su juicio comenzó en 1980. Los testimonios de los sobrevivientes y las pruebas forenses eran aplastantes. El jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable de 33 asesinatos. Su sentencia: pena de muerte. Gacy pasó 14 años en prisión mientras apelaba su caso. Durante ese tiempo, se dedicó a pintar cuadros de payasos, los cuales vendía a coleccionistas. Nunca mostró remordimiento por sus crímenes. Cuando le preguntaban por sus víctimas, simplemente respondía: no me arrepiento de nada. Es culpa del sistema. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la prisión de Stateville, Illinois. Sus últimas palabras fueron: bésenme el culo. La ejecución tuvo un giro macabro. La primera dosis de químicos no funcionó correctamente y Gacy sufrió una muerte lenta y dolorosa. Para muchos, fue un destino irónico para alguien que había causado tanto sufrimiento a sus víctimas. Cuando finalmente murió, Chicago sintió un alivio colectivo. El payaso asesino ya no volvería a aterrorizar a nadie más. Su historia ha inspirado películas, libros y documentales.
Su caso es estudiado como uno de los más brutales en la historia criminal de Estados Unidos. Pero más allá de la leyenda del payaso asesino, lo más importante es recordar a sus víctimas, los jóvenes que confiaron en él y nunca volvieron a casa. Ellos son los que realmente merecen ser recordados.